Dale, hacé tranquila, ningún problema. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video acá desde la instalación. Vamos a acomodar un poco la ropa. No queda muy bien esto, pero bueno, tenía escombros. Me
me suelo poner todo adentro del pantalón por el tema de los scopes. Nada, desarrollando instalación, agua fría, agua caliente, preparando la cocina como para bueno, pasar los caños. Acá estaba la alimentación de termo, el termo va a ir en el lavadero, o sea que acá simplemente voy a venir con agua fría y agua caliente para lo que sería la mezcladora de la bacha. Bueno, como están viendo, no sé si se ve, vamos a hacer un poquito de zoom. Como toda cocina cruzan caños de gas y de luz. A ver si se los puedo mostrar más en detalle así. Bueno, ahí se ve refacciones. Cuando la vendieron, la casa se la dejaron un poquito más acomodada como para... Pero el tema es que el caño de gas está feo. Observen esto. Viene en 3/4, buje reducción, media, otro buje reducción, con 3/4, sale con 3/4 para lo que sería el calefón. O sea, esto es un engaño. Si hubiese sido media todo, era lo mismo. Armaron con lo que tenían. O redujeron. No se entiende. El gas viene en este sentido, eso seguro. Muere acá, en lo que sería el calefón. No sé si se está viendo. Muere acá, en lo que sería el calefón. El gas viene en este sentido. Alimenta la cocina. Sigue, este caño va a una estufa que está ahí, que no la utilizan. Se podría anular, se podría cortar directamente acá. Bueno, poner esto va nuevo, pero poner un codo, la llave de paso más acá y bajar así. O sea, poner un codo acá a esta altura para que la llave de paso quede en forma reglamentaria y volver con el gas ahí. El tema es que en el comedor sí hay una estufa. Y yo no sé si acá esa toma tenga algo que ver con la... Podría ser que esa toma sea la de la estufa de atrás. Después eso lo voy a mirar bien porque si yo les mato la instalación ahí, se van a quedar sin gas en el comedor. Así que probablemente haya que picar hasta abajo y cambiar ese tramo también o dejar ese tramo, no sé. El tema es que bueno, hay que hacerlo todo. Electricidad, miren lo que encontré. Vengan, miren. A los reglamentaristas que les gustan los cañitos blancos. Bueno, esto es lo que nos encontramos todos los días los electricistas. ¿Vieron? Les mostré 1.000.000 de cosas ya. Un montón de cosas en todos los domicilios. Así que bueno, picando, quiero dejar una línea, me gusta dejar una línea siempre. Hay que tirar un hilo. Yo soy a la antigua, tiro hilo y para saber a qué altura van a quedar las llaves de paso. Las llaves de paso de agua acá no quieren, todo afuera. Bueno, de gas sí, hay que reubicar y anexar tomas de luz, cajas para luz, para la cafetera, para el microondas. Ya que está, me dijo vamos a hacer todo lo que aparezca, todo lo necesario para bueno, que quede un laburo bien, confiable y para no tocar nada en varios años, bueno, muchos años. Se está subiendo en este momento, si no me equivoco, y si todo va bien, si tengo los datos suficientes, la mañana en la obra. No sé para qué cuento esto, porque si está todo bien, esto se va a subir después, así que nada, gente. Quería que vean un poquito en tiempo real cómo es el día a día de esta instalación también. No tengo demasiado ángulo, o sea, se me ve siempre de espalda y por ahí lo que quiero mostrar no, pero bueno. Nada, miren la profundidad en
la que quedaron los caños existentes, ¿no? Que si bien no están perdiendo, pero están tapados mal. No hay una gota de presión de agua. Así que bueno, se va a hacer todo desde el tanque, lo que es plomería, todo nuevo, lo de afuera en exterior, lo embutido en interior embutido, exterior. Espero que se haya entendido. Así que bueno, voy a seguir picando un poquito más, cortando un cachito. No quiero cortar, pero sé que se aburren. Tal caso después aváncenlo, pero bueno. Ya esta noche haremos charlita con las herramientas Watford. Está por venir el distribuidor de herramientas Total al que yo le compro siempre. Va a traer una cantidad de unidades que yo había estado pidiendo. Y no había en la distribuidora. O estaban esperando que se actualice la lista de precios. Muy probable. Entonces, bueno, ya, ahora sí va a haber. Yo les pedí que tapen todo, bacha, cocina, pero me dijo que no me preocupe porque esto, si los números dan, fuera todo, me dijeron. Ya no es responsabilidad mía. Se ocupará, no sé. Así que nada, tranquilo acá. A las 12 tomé unos mates con los muchachos, allá en la obra ATR, y me vine para acá. Ahí van a ver los cortafierros. Había empezado a filmar desde que arrancamos. 7-10 minutos los tengo, obviamente. Pero se me cayó. Y digo, ya si queda así de desprolijo desde temprano, esto yo pretendo grabar 1 hora y media, 2, y digo, no va a quedar bien. Entonces los tengo esos 7 minutos. Por ahí los suba después. 7 o 10 minutos. Por ahí los suba también. Ustedes saben que yo subo todo. Pero después le di ya en tiempo real. Estuvo interesante. Desarrollé. Si bien ahí yo estoy en este momento estoy de colaborador y asistente técnico. Pero bueno, menos mal porque no saben los muchachos, no tienen por qué saber, son albañiles. Está la pared más famosa de Villa Sarmiento, la pared más famosa de zona oeste, después les voy a contar bien por qué. Desde que yo llegué ahí, esa pared los está haciendo volver loco y no entiendo tampoco tanto por qué. Porque bueno, si bien era una pared que estaba levantada con adobe, qué sé yo, calculo, yo no soy albañil, pero estuve en obra muchos años y es lo mismo que hacer el revoque exterior pero interior, una capita de cerecita y después la cara arriba, en el mismo acto, porque si no después no la haces pegar ni por casualidad. Y hubiese quedado sin humedad. Ahí el problema era la caverna que había en el baño, que yo sugerí, y el jardín que estaba del otro lado. O sea, hacia humedad ascendente. Pero bueno, el chanta pidió que le pongan una malla, que le pongan hidrófugo Zika, cerecita, encadenado, no sé. Es una casa del año 70, no se cayó hasta ahora, no se va a caer más. Pared de 30 incluso, pero bueno. Hizo limpiar toda la junta de todos los ladrillos y llenarlas con concreto. Está bien. Mal no está, qué sé yo, pero es una pérdida de tiempo. Y mete presión en otras cosas, entonces
ahí es donde por ahí no cierra la ecuación. Hoy estaba más contento. Los otros días sí andaba medio brígido. Caño todo podrido. No se estaba viendo. Caño de luz. Observaron el detalle, ¿no? Flexible de cobre. Esta casa estaba destinada a lo flexible. El tema es que si se la desamuro y se tiene solamente con los flexibles, se le va a caer. Saludos al amigo Miguel, al amigo Gregorio, al amigo Ubaldo, al amigo Adriano, al amigo Gastón Montenegro, al amigo Oscar. Bueno, se están acercando un montón. El querido amigo Rubén, que está siempre, Manuel también, que está siempre. Gente que está siempre, le mando saludos, Martín, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, un montón de personas que ahí me llegó un mensaje del distribuidor de las herramientas Total. Seguramente esta noche pasa por casa, por el taller no, porque no me va a encontrar. Bueno, saludos a todos, a Dalton, a Cobursa, a Tito, a Juanqui, a Juanpi, a Almafuerte. Almafuerte hace un tiempo que no se lo ve, se ve que... Bueno, como digo siempre, los que se fueron para el lado del gato, una lástima, gente con la que yo hablaba, tenía contacto. Es obvio, es evidente que se fueron para el lado del gato. Saludos al amigo Marcelo Ares. Nada. Qué sé yo.
Martín Cortés, saludos al amigo. Me olvido de dar vuelta. Necesito un camarógrafo. Decía, saludos al amigo Martín Cortés, Facundo Faraones, Fernando Azame, el querido Gustavo Pasaro. A ver cuando se viene un vivo de Gregorio. Todos extrañamos los vivos de Gregorio. Eran un clásico. Nos encontrábamos todos ahí. Lo que tendría que pasar en YouTube para mí es que se haga una especie se pueda hacer una especie de conferencia, o sea, el anfitrión del canal y poder hablar con varias personas. Está buenísimo. Nos juntamos todos los amigos. De paso se sube algún hater, le damos con un palo. Mírenlo los videos de la obra porque está interesante. A veces surgen conversaciones interesantes, a veces hay cosas piolas para ver. Está muy bueno. Mírenlo porque a alguno le va a interesar. El amigo Miguel. El amigo Miguel siempre mira todo. Ya lo tengo casi todo descubierto. Acá ya apareció el otro. ¿Se ve ahí? No, no se ve. Ya apareció el otro flexible.
Este se ve que no era un viejo plomero de barrio. Bueno, gente, nada, les quiero mostrar todo, pero ya tengo descubierto acá. O sea, tendría que haber traído las llaves de caño para aflojar los tramos viejos de gas. Pero bueno, la idea es descubrir, dejar descubierto todo. Para bueno, después empezar a tirar caños nuevos. No le puedo cortar todos los servicios, pues obviamente necesitan bañarse. Ahí le hice un bypass como para que salga agua hacia lo que sería la ducha, porque la fría está muerta del todo. Hay un calefoncito, vieron el calefoncito ese de 20 litros. Nada, yo les muestro todo en tiempo real. Todo lo que va pasando, todo tal cual. Tengo un montón de videos en espera ahí para liberarlos. Lo que pasa es que bueno, siempre uno prefiere que se suba lo del día, por ahí no son muy interesantes. Pero estaba viendo ayer, tengo videos de que por ahí se me cae el celular, lo arranco otra vez o arranco desde otra parte y nada, tengo esos pedacitos que están interesantes. Pero bueno, queda medio inconcluso para los giles, para los amigos que se vienen acercando y no entienden. Dicen, que lo sabe sacar pero no sabe poner, sabe romper pero no sabe arreglar. Bueno, ¿qué va a hacer? Son gente que tiene que seguir a Pan Triste, a Panchejo o bueno, a Larry Tools. ¿Qué va a hacer? Larry Gato Tools. Me estaban diciendo que si no me da miedo que se quiera parar de mano. Ponga día y hora y listo. A puñetazo, no te hagas el piola, vos sabés a qué me refiero. A puñetazo. Pero bueno, nada. Vos te movés así, te movés con violencia porque a vos te trataron con violencia. Lo que pasa es que a mí las cosas me las cuentan. Entonces, tienen que tener cuidado con quién hablan de las cosas. Porque a veces no son del todo fiel las personas y ¿qué pasa? Terminan contándole al Tano las cosas. Y el Tano se enoja. Entonces, bueno, nada. No quiere decir que le vaya a ganar a las trompadas. Pero quiere decir que nos vamos a agarrar a las trompadas. O no sé. Qué sé yo. Él sabrá. Que elija. Después, bueno, nada. Estaba viendo que tengo que seguir. Y bueno, nada. Vamos a ver si un ratito más. Lo que pasa es que no se filma bien.
Acá ustedes qué dicen, que haga termofusión o roscado. Si me quieren ver haciendo termofusión. Les dejo la pregunta. Voy a ver si agarro una bolsa de escombros junto un poco los escombros. Se está haciendo mucho. Venga, vamos juntos. Estaban por acá. Esto se lo hice yo, para que tengan agua. Este caño es el que lleva el agua caliente al baño de arriba. Nada, la mandaron por afuera porque no era lo único que... Bueno, yo acá, como hay muy buena presión de red, y ahí está la entrada, no sé si... Y ahí está la entrada, ¿se ve? No puedo ver. Bueno, acá está la entrada de red, la uní para que alimente un poco de... Pero ese no es... Este no es de Coagua, ¿eh? Ya nos vamos a ver en el juicio. Bueno, bolsas no encuentro. A ver si hay adentro. Acá está. Bolsas. Ya entré calor. Otra cosa. Ese se quedó.
Y acá lo voy a llevar hasta el reboque, hasta el ladrillo, perdón, para tirar un hilo. Y ahí ya después marcar las cajitas de luz, las que vamos a anexar, que calculo que irán algunas por acá. Por acá va a ir la llave de paso de gas para bajar y que quede reglamento. Los tomas para la cafetera, el microondas, porque ya después al ir el termo afuera, el microondas lo ponen acá. El calefón afuera, el microondas lo ponen acá y ya ahí van a necesitar un toma. Así que nada. Ah, miren. Miren los que critican los acoples. Miren. Hace 10 años que vive esta gente acá. ¿10? Sí, bueno, vamos a decir 10, 12, pero 10. Recién se fue el chico a la escuela, así que imagínense que se va al secundario. Pero bueno, 10. Hace 10 años que está puesto ese acople ahí. Es lo único que no pierde de toda la instalación. Así que para mí el acople es una pieza válida. Les guste, no les guste. Los que siguen a Tipejo no les va a gustar. Depende, antes les gustaba. Después quiso hacerse el maestro soldador en estaño, soldar hidrogrón. Y bueno, los resultados. El día que quieran yo ya les dejé el desafío, que seguramente lo va a escuchar, ¿no? Nos ponemos a soldar hidrogrons, plomo, masa cortafierro, ya que no quieren mano a mano, bueno, masa cortafierro y vamos a ver quién llega más lejos, quién se cansa primero, quién abandona. Pozos para cámara, pozos para cisterna, zanjas. Porque yo hice un baño completo. ¿Qué vas a hacer? Un baño completo. Ya hablé con el plomero. En la casa de sanitario nos conocemos todos. Encima al oeste. El oeste es un pañuelo. Por más que ahora vivo en capital. Dice, dijo él. Hasta donde podía ver, escuché eso. El otro, envejecimiento acelerado. Sí. Lo único que envejece son los dientes. Después los mangos, la corredera. Después hablamos.